Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. El caso de las VPO de Alicante puede hacer que se desvanezca la política valenciana y la política nacional. Este caso me recuerda mucho, no sé si se acordarán ustedes, de esos concursos en los cuales pues al agraciado se le premiaba con un piso en Torrevieja. Ya sé que para nosotros que tenemos playa, toda la comunidad valenciana, o casi toda, pues el hecho de que a uno le premien con un piso en Torrevieja, por mucho que sea Torrevieja, que sea una gran ciudad, una ciudad muy bonita, pues no tiene mal misterio. Pero hay que entender que para alguien de Madrid, para alguien de la Meseta, para alguien de las Castillas, el hecho de que le premiasen a uno pues con un apartamento en Torrevieja, pues era que le tocase la lotería. Y precisamente la lotería es lo que ha pasado en este asunto de las VPOs, en el cual cada vez vamos conociendo más nombres, en unas circunstancias en las cuales pues la lotería, que te toque el premio gordo, viene a ser básicamente tener una casa. Así estamos. Antes la aspiración era tener una segunda vivienda. Hoy en día el sueño es tener únicamente un lugar donde reclinar la cabeza. Y en este concurso, que para algunos ha estado amañado, recuerda también a un juego de mesa, que no sé si los más jóvenes recordarán, los más pequeños, porque cada día estamos más viciados a las nuevas tecnologías y el hecho de jugar a los juegos de mesa se ha convertido en una actividad que está en peligro de extinción. Pero un juego que se llamaba ¿Quién es quién? En este juego en cuestión pues había una especie de dispositivo, no sé cómo llamarlo, en el cual pues se iban desvelando las caras y los nombres y uno tenía que averiguar quién era cada quien. Y en este caso, en el cual pues cada día salen nombres distintos y personas distintas, hasta el tal punto de que un servidor ha tenido que volver a grabar este podcast porque se ha desvelado otro nombre, se ha desvelado otro pastel en este buffet libre en el que se ha convertido pues este asunto, en este buffet libre de la glucosa, en el cual pues alguno parece que se ha puesto morado o que, no sé, en la cesta de Navidad, pues en lugar de un jamón, algunos parece que tenían una casa. Vamos a ver hoy en el Senado de Alicante Plaza pues las consecuencias que va a tener esto a nivel político. No vamos a analizar el caso en sí, que ya lo habrán hecho muchos, sino las consecuencias que esto puede tener en el panorama valenciano. Bienvenidos. Hablando de juegos, en esta especie de Monopoly trucado, como diría el autor que encabeza precisamente nuestra recomendación literaria, Jaime Palomera, en este Monopoly trucado, pues algunos nombres ya sabían que iban a ganar. Y lo más triste de la historia, pues es siempre, ¿no? Los cafres de siempre, pues que han pagado justos por pecadores y que han vandalizado pues las viviendas en cuestión, las viviendas que están en tela de juicio, o más bien pues la forma en la cual se procedió a la titularidad de esas escrituras. Pinturas, por cierto, que tienen que ver algunas con Palestina, ¿no? Free Palestina. No sé qué tendrá que ver Free Palestina con lo que ocurre. A lo mejor están pensando en los palestinos que no tienen casa, ¿no? Pero bueno, no sé. Aquí cada uno, pues terminamos mezclando temas, ¿no? Pero este no es el asunto, ¿no? Ya hablaremos otro día, si queréis, del asunto de Palestina. El tema es que esto al final no afecta, como parecía en un principio, al Ayuntamiento de Alicante, sino que a lo mejor tiene que ver con unas cotas más altas. Unas cotas que afectarían presuntamente a la Generalitat Valenciana. Y lo digo porque de momento el que parece que está ganando, no sé si hay un empate técnico en el asunto de los nombres,
pues son funcionarios que también dependían de la Generalitat. ¿Qué pinta? ¿No? Precisamente el jefe de gabinete de la consejera de turismo, ¿no? Este ha sido uno de los últimos nombres en este juego del ahorcado que precisamente está terminando con la vida política de muchos. Pues habrá que ver si van saliendo nombres. A lo mejor cuando este podcast salga, pues no estamos más que ante un rosario de nombres. Y en este rosario de nombres es curioso que hay mucha gente rezando el rosario, valga la redundancia, para tener casa. Y este es un ejemplo de lo que ha hecho la avaricia, de lo que hace la avaricia. Porque hay personas que salen en estos, no sé si ponerles nombre, no sé si acordarán de los Panama Papers, ¿no? Y Falconi Papers, ¿no? Pero no sé, a lo mejor algún periodista de investigación los bautiza con otro nombre. Le dejo que su imaginación haga el trabajo. Pero es un ejemplo de gente que ya tenía, en algunos casos, una casa y que le ha podido la avaricia. Seguramente si hubiese estado quieto, pues todo esto no habría sucedido. Y luego el hecho también de que haya dimisiones, eso indica mucho de que a lo mejor sí que ha habido algún tipo de movimiento. Y en estas últimas dimisiones, como es la del jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, que tiene poco que ver, ¿no?, con esta afectación, pero sí que es verdad que transmite la sensación de que ha habido unos dirigentes que en lugar de estar velando por lo que se les paga, han estado pues más pendientes de, como decía Tony Cantó en referencia, fíjense ustedes en Compromís, que en lugar de salvar a la gente han estado más pendientes de salvarse a sí mismos. Y viene bien esto porque hay que ver las consecuencias políticas. Y he mencionado a Compromís acordándome de una encuesta cocinada por ellos. Bueno, cocinada no, encargada por ellos mismos. Disculpen ustedes. Digo cocinada porque sí que es verdad que los resultados parecen un poco surrealistas, ¿no?, del mundo al revés, ¿no? Y a veces esas encuestas es como jugar al FIFA en nivel principiante. Ganas todos los partidos, ¿no? Ya recordemos lo que le pasó al Partido Popular cuando parecía que iba a arrasar en 2023. Ya se veían ganadores, Feijóo ya hablaba de ministerios, ya repartía el pastel y al final resultó que las encuestas no acertaron. La encuesta en cuestión, encargada por Compromís, dice que la primera fuerza a día de hoy en la Comunidad Valenciana de haber elecciones sería Vox y la segunda fuerza sería Compromís. Lo que digo, meter 30 goles en un partido del FIFA, en nivel principiante. Lo de Vox tampoco lo veo tan descabellado. Ya hemos visto el ascenso que han tenido en las elecciones autonómicas y que están teniendo en las elecciones que se están celebrando en este rosario de elecciones autonómicas. Habrá que ver qué buscan con esa encuesta. Si de verdad los de Compromís se creen, aunque sí que es verdad que el PSPV pues ni está ni se le espera. Tenemos a Diana Morán como ministra de Ciencia, que a veces da la sensación de que está más en Marte que en la propia Tierra. A lo mejor es eso de ser ministra de Ciencia. Y hablo de Marte no refiriéndome a el planeta, sino al pequeño Madrid del poder. Un pequeño Madrid del poder y unas pequeñas instituciones del poder que lo que hacen es precisamente dar la falsa apariencia de que uno vive alejado de la realidad, de que vive y habita en una torre de marfil. Y eso es lo que rompen algunos partidos como Vox con eso. Y esas encuestas en las cuales dan primera fuerza a Vox, y sumado precisamente a escándalos como el de las VPO, que afectan además a instituciones de un rango considerable como es la Generalitat Valenciana, pues habría que preguntarse qué consecuencias va a tener. Un discurso, el de Vox, que rompe con todo, que es rupturista, que incluso algunos fieles han
encendido la mecha, atacando y haciendo una hoguera de las vanidades a propósito del rey Felipe VI. En ese nivel estamos. Saben que la gente está hasta las narices, en general, del sistema, de todo. Y estos asuntos lo que hacen es echar más leña al fuego, a esa hoguera de las vanidades en las que se ha convertido a veces la política y que da la impresión de que a uno, pues por mucho que haga, no le van a pillar. Y esas encuestas, esos escrutinios, lo que buscan es no beneficiar a el interesado en cuestión, sino a un tercero en discordia. ¿Y quién es el tercero en discordia? Pues el Partido Socialista. Al Partido Socialista no le interesa el Partido Popular. De hecho, el Partido Popular, si no existiese, pues le iría mucho mejor al PSOE. Tendría pues un planteamiento mucho más bipolar. De ellos o nosotros. Y sabrían que mucha gente, a pesar de que estén hasta las narices de ciertas cosas del sistema, se irían votando al PSOE porque no quieren que gobierne la extrema derecha. Y ese es el relato. Y si ponen a Vox primero, o incluso a veces da la sensación de que adulteran, dando más votos a Vox o más escaños, es precisamente para que haya un beneficiado en discordia. Y estos acontecimientos lo que hacen es primar las formaciones que están en contra del sistema. Porque en unas circunstancias en las cuales pues no hay gente que no tiene dónde reclinar la cabeza, y empiezan a salir nombres de políticos de diferentes grados, a nadie le hace gracia. Y me viene siempre a la cabeza, disculpen ustedes si soy un poco repetitivo, aquella mujer que en un acto de Alvise Pérez le gritó que él era su última esperanza, su única esperanza. Y así estamos. Y en lugar de las formaciones políticas más tradicionales solucionar esos problemas, pues seguimos haciendo lo de antaño. Y ese es el caldo de cultivo para que formaciones como Vox pues terminen sorpasando, quién sabe, al Partido Popular y las consecuencias que puede tener no solo a nivel Generalitat Valenciana, sino también a nivel nacional. La pregunta de si el Partido Popular dejará de ser la primera fuerza en las encuestas o la segunda fuerza a nivel institucional, y si la amenaza de un Vox que cada día se desmarca más de la institucionalidad, ya lo vimos en el funeral de Adamuz, pues consigue calar en una población que está pues cansada de que algunos políticos vean en las instituciones su propia casa. Nos vamos como siempre a nuestra biblioteca de Alejandría particular. Siempre digo que el Senado de Madrid tiene uno y el Senado de Alicante Plaza, como no podía ser menos, también tiene su propia biblioteca. Tenemos hasta esas lámparas verdes tan famosas que salen en películas como Harry Potter, ¿no? Y aquí me hallo en la biblioteca y voy a coger un libro que tuve el honor de entrevistar al autor y que he mencionado ya al principio al hacer la referencia a los juegos de mesa y al Monopoly, en esa partida trucada en el que se ha convertido el mercado de la vivienda. Y se trata del secuestro de la vivienda, de Jaime Palomera, que se pregunta por qué es tan difícil tener casa y cómo esto puede romper la sociedad. Y es precisamente lo que le interesa a algunos partidos, que haya una sociedad rota y que esa sociedad huérfana y rota como consecuencia de algunas políticas vanidosas de la clase política, pues es lo que hace que vean en esas formaciones a unos cirujanos de hierro para intervenir en ese estado, para coser las heridas que tanto dolor están ocasionando a mucha gente. Gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices, un abrazo.